Bien, ya de retorno acá con ustedes. Antes de irnos a la pausa, habíamos dicho que íbamos a comentar brevemente lo que es el programa, lo que es el resultado, lo que fueron los resultados de la encuesta de ACD Media que se dio a conocer aquí a través de este canal, de Canal 3, ahora TV. Esa encuesta reveló que la gente está alejándose de los partidos políticos. Pero una cosa más importante y que los partidos deben, y creo que lo que pasa es que han tomado el camino equivocado, porque fíjense, hubo un incremento de las protestas en la medida que sale esa encuesta. Luego que sale esa encuesta, comienzan a incrementarse las protestas en diferentes sectores, porque los partidos de oposición, que en esa encuesta no revelan ningún crecimiento, partidos siguen sacando lo mismo. Partidos que sacaron 20%, como la Fuerza del Pueblo, esa encuesta le sigue dando 20%. Al PLD sacó un 11, un 12, pero hasta un 13 llegó. Esa encuesta le está dando ahora un 16. Lo que significa que el único que pudo haber crecido 2 o 3 puntos es el PRM, que creo que sacó 45, 43%, ahora tiene un 33, 34%, pero ese ha sido siempre el voto duro del PRD, PRM. Recuerden que el PRD ya no existe, solamente son una sigla, Miguel Vargas anda con ella al hombro, pero sin militancia. Por eso esa misma encuesta ni siquiera toma en cuenta a Miguel Vargas ni al PRD. O sea, porque la gente ya no lo toma en cuenta, ya no existe. El PRD murió para la población. Entonces, el voto duro del PRD realmente era un 33, 34%, sigue siendo el voto duro del PRM. Contrario, la Fuerza del Pueblo mantiene su mismo nivel de votación. O sea, que un partido tiene más de 2 años en la oposición, más de 2 años de su última participación electoral y no ha podido crecer. Entonces, ahí hay que haber un cuestionamiento. ¿Qué está pasando? Está pasando, quizás el partido no está creciendo, pero la candidatura de Leonel Fernández sí. Ese es otro fenómeno que puede darse. Porque la Fuerza del Pueblo creo que sacó 20% en las elecciones pasadas, pero Leonel sacó casi un 29%. Entonces, eso también se da siempre. Abinader sacó 50 y pico por ciento. Sin embargo, Abinader sacó 50 y pico por ciento, sin embargo, el PRM sacó, creo que fue un 44, 45. O sea, siempre los candidatos sacan más que los partidos políticos que los sostienen. Siempre ha sido así. Pero hay que revisar entonces qué está pasando con el discurso de la oposición que no está calando en la población. Yo le decía a algunos de mis colegas allá en el periódico El Nacional, le decía, miren, el problema es el discurso. El problema es el discurso. Yo creo, y mucha gente se ha confundido con la figura del presidente Fernández, que siempre se creyó que Fernández era un gran intelectual, Fernández era un gran armador político. Y yo le decía, mire, eso no es así. El armador político en el PLD se llama Danilo Medina y Francisco Javier García. Leonel Fernández lo que era la figura, el discurso, el orador, pero el que ensamblaba todo el aparato político era Danilo Medina y Francisco Javier García. Pero Leonel, lejos de esas dos figuras, ahora tiene todo un equipo de asesores que son los más cercanos colaboradores, que son los más cercanos líderes de la Fuerza del Pueblo, pero un equipo que promedian 80 años y pico de edad. O sea, un equipo de viejos. Por eso, el conflicto interno que hay ahí con la figura de Omar Fernández. La encuesta ACD Media te dice, un ejemplo, que cuando tú presentas a Leonel Fernández frente a
a Omar, el hijo, la diferencia es muy poca. Muy poca. O sea, que internamente hay gente seriamente en la Fuerza del Pueblo pensando en que con la candidatura de Omar pudieran desempeñar mejor papel electoral. Y yo creo eso. Ustedes saben por qué. La tasa de rechazo de Leonel Fernández es como de 48%. La tasa de rechazo más alta de todos los políticos que hay en el escenario ahora. La más alta es la de Leonel Fernández. ¿Saben cuál es la tasa de rechazo más baja que hay entre los líderes políticos de ahora? La de David Collado y la de Omar Fernández. Son los políticos que tienen la tasa de rechazo más baja. Y eso es importante, porque la tasa de rechazo te da el tope. Si tú tienes una tasa de rechazo de 48%, significa que cuando tú crezcas, si crece a todo lo que pueda, si crece a tu techo, el techo son 52%. Pero si tú tienes una tasa de rechazo de 12%, tu techo de crecimiento es 88%. Esa es la diferencia entre dos candidatos. Uno que tenga la tasa de rechazo baja y otro que tenga la tasa de rechazo muy alta. Yo creo incluso que el PLD va a crecer más todavía, porque es casi seguro que quien gane las elecciones internas, eso lo revela la misma encuesta también, hace de media, que quien tiene más posibilidades de ganar internamente una contienda en el PLD es Gonzalo Castillo. Claro, es el candidato de Danilo Medina, eso es lógico. Y eso nadie lo puede ocultar, como tampoco nadie puede ocultar que el líder del PLD es Danilo Medina. Eso tampoco se puede ocultar. Entonces, la candidatura de Gonzalo Castillo pudiera crecer, no tiene, su tasa de rechazo no es tan alta, pudiera crecer todavía más. Y eso es importante, porque eso podía provocar entonces, fíjense qué fenómeno, si crece mucho la candidatura de Gonzalo y se acerca a la candidatura de la Fuerza del Pueblo, que sería Leonel Fernández, porque no es verdad, el ego del doctor Fernández le va a permitir ceder la candidatura, aún sea a su hijo, Omar Fernández. Y porque Leonel también tiene la disyuntiva de que Leonel sería ya esta su última oportunidad de alcanzar la presidencia. Si no lo hace ahora, pues en el gobierno, en el 2032, vas a tener más de 80 años de edad y no sería ya un candidato potable. Omar le quedan todavía muchas oportunidades. Posible que Leonel lo logre convencer por ahí para que Omar retire sus aspiraciones o para ese proyecto de Omar lo detengan a tiempo. ¿Y por qué yo digo lo detengan a tiempo? Porque hay gente que está ahora comprometido, está trabajando por la candidatura de Omar Fernández, pero que si a última hora le plantean que el candidato es Leonel, no es verdad esa gente. Vas a cumplir, vas a seguir trabajando en esa dirección. Hay gente que está con Omar, pero no está con Leonel. Eso es claro. Y eso mismo pasa también en el PRM. Hay gente que está con Carolina, pero no está con David. Pero el PRM tiene la ventaja de que no son padres e hijos los que se están disputando. Esa es una ventaja que tiene el PRM, y tiene otra ventaja de que tienen un árbitro. O sea, tienen dos personas que pueden ser los árbitros de cualquier proceso interno. Me refiero al presidente Luis Abinader, que no puede aspirar nuevamente a la presidencia y por lo tanto le tocará el papel
de árbitro. Y el expresidente Hipólito Mejía, que tampoco aspira, ni tampoco puede aspirar a la presidencia de la República. Entonces, o sea, creo que Hipólito sí puede aspirar, pero no aspira a eso. Él mismo lo ha dicho, ya no está retirado de eso, de candidatura. Por eso está aupando a su hija Carolina. Entonces, creo que ahí el PRM tiene dos árbitros que pudieran poner la casa en orden y crear una candidatura unificada que logre, llevar un proyecto presidencial exitoso. Eso no lo tiene la fuerza del pueblo, porque Leonel no puede ser árbitro porque es candidato. Y nadie tiene liderazgo en la fuerza del pueblo que pueda reunir a Leonel y a Omar para evitar o limar algunas asperezas. En la fuerza del pueblo no hay. En el PLD tienen a Danilo Medina, pero que ahí no habrá problema, porque es casi seguro, y todas las proyecciones que hay y todo lo que se vislumbra internamente en el PLD es que Gonzalo va a ganar abrumadoramente o por consenso, o será impuesto por consenso, pero que ese será el candidato. Los otros no han logrado arrancar, ni siquiera mi amigo Francisco Javier García, que yo esperaba que iba a ser, es un gran armador, pero parece es un gran armador para proyectos de ajeno, pero no ha podido ser un gran armador para un proyecto propio, porque estoy hablando siempre de acuerdo a los resultados de la encuesta de ACD Media, no ha podido arrancar con un proyecto propio y su porcentaje de posibilidades andan en un 3% a lo interno del PLD. Quizás fuera del PLD tenga un mayor porcentaje. Pero nada, esa es la política. Ahora, lo importante de todo esto, y lo que llama a reflexión y a remover las matas de los partidos y a desempolvar los partidos políticos, es que casi la mitad de la población, a 2 años de las elecciones, a 1 año y 10 meses de las elecciones, todavía no sabe por quién votar. Esa es otra ventaja que tiene el PRM, porque a la gente todavía no saber por quién votar, y aún quedándole a este gobierno más de 100 obras por terminar, la gente, en la medida en que en sus comunidades se van resolviendo problemas, la gente se va inclinando por quien solucionó esos problemas. O en la medida en que los problemas se agravan, la gente se va inclinando en contra de quien permitió el agravamiento de esos problemas. Creo que las obras que faltan van a ser, por contra del gobierno, serán importantes para el soporte del candidato que escoja el PRM, que esa es otra cosa, y también todo será entre Carolina y David Collado, eso es seguro, y que al ser entre Carolina y David Collado, pues lo más probable que se pongan de acuerdo, se obligue a un acuerdo entre el sector empresarial que está participando de manera solapada en las candidaturas del PRM, un amplio sector empresarial, y entre los líderes de ese partido. O sea, estoy hablando de Luis Abinader y de Hipólito Mejía. Amigos televidentes, vamos a una pausa y en breve regresamos acá con ustedes en Coloquio Cultural y Ahora TV Canal 3.